estaremos presentando a continuación se titula La comunicación y la cultura organizacional, claves para mantener la conexión y la confianza para hacer frente al cambio, el cual será presentado por Natalia Figueroa Mesa, vicepresidenta de Comunicaciones y Mercadeo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Ella es comunicadora social, periodista y especialista en gerencia de la comunicación de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho de los Negocios del Externado de Colombia, egresada del Programa de Desarrollo Directivo y pues más. Sin más, dejamos a continuación con ustedes a Natalia Figueroa Mesa y a propósito de ello les invitamos a continuar utilizando nuestras redes sociales con los hashtags numeral diálogo CI, numeral Consim 2020, numeral Día CI, numeral 7 años diálogo CI y numeral Caso Conexión CI para este panel. Bueno, un saludo muy especial. Quiero agradecerles a todos por estar conectados en este momento en esta charla, a los organizadores del Congreso por haber pensado en una institución como la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia para presentar este caso. Y obviamente, pues tengo el privilegio de representar un grupo de profesionales en la comunicación que me acompañan en el desarrollo de esta estrategia en la organización. Quisiera destacar a nuestra profesional de comunicaciones internas, Camila Escobar, que me acompaña en el desarrollo y en la implementación de toda esta estrategia. Para comenzar, entonces, quisiera contarles un poco qué sucede con las cámaras de comercio, de las cámaras de comercio en Colombia y cómo estábamos en el momento del confinamiento, porque tuvimos que tomar algunas acciones en comunicaciones internas para lograr la gestión del cambio y reaccionar ante la crisis. Las cámaras de comercio somos entidades que normalmente existimos para fortalecer a los empresarios, pero en el caso colombiano, adicionalmente a todos los servicios empresariales, formación y cuanto servicio pueda prestarse a la empresa, tenemos un servicio delegado por el Estado desde 1934, que es que administramos los registros mercantiles, es decir, una cámara, un empresario cuando va a crear y formalizar una empresa debe ir a una cámara de comercio y todos los aspectos legales del ciclo de vida de la empresa pasan a través de esa gestión y de ese servicio con las cámaras de comercio. Esto ha hecho que nosotros tengamos entonces una vocación de servicio muy grande. Para ponerles un poco en contexto, en el momento del confinamiento teníamos un alto porcentaje de un servicio presencial en nuestras sedes propias. Solo para decirles, en un año, en nuestras taquillas presenciales y en temas de orientación, podemos atender alrededor de unos 650.000 empresas y clientes que pasan por la organización. Muy bien, quiero hoy hablar entonces de dos enfoques: cómo concibe la Cámara de Comercio el enfoque estratégico de la comunicación y cuáles fueron aquellas acciones para el despliegue táctico que tuvimos que afrontar. Lo primero es que esta es una organización que cree profundamente en la comunicación para poder acompañar y colaborar de manera significativa en el desarrollo de los objetivos de su estrategia. Yo represento y coordino una vicepresidencia de comunicaciones y mercadeo. Estamos allí en las decisiones estratégicas de la organización y las comunicaciones son fundamentales para el cumplimiento de estos objetivos. Dentro de mi vicepresidencia nos acompaña y tenemos el Frente de Comunicaciones Internas, que indiscutiblemente también trabajamos de la mano del área de gestión humana de la organización, porque en los temas de cultura organizacional hay que trabajar en equipo, de manera colaborativa, sobre todo con este tipo de áreas. Lo segundo es que el principio de la estrategia de comunicación de la Cámara de Comercio está basada en establecer relaciones de largo plazo basados en la confianza. Esa confianza se construye a partir de la coherencia de los mensajes que siempre estamos entregando a todos nuestros grupos de interés, tanto externos como internos, sobre qué es esta organización, qué hace, cómo lo hace, un mensaje coherente de la organización. Y tenemos una sombrilla, digamos, de trabajo que es nuestro propósito superior, que es que trabajamos para que las empresas crezcan. Este es, digamos, el motor por el cual esperamos y trabajamos diariamente para que los colaboradores entiendan la razón de ser de su trabajo dentro de esta institución. Dentro del enfoque de las comunicaciones internas partimos de una promesa de valor que hemos hecho como organización a los colaboradores, y es que trabajamos para el fortalecimiento, desarrollo y bienestar de los empleados. Hemos construido durante muchos años un trabajo de cultura organizacional, hacemos parte de Great Place to Work, trabajamos por mejorar cada día en estos aspectos, y todo esto es lo que nos ha permitido de alguna manera construir los pilares del enfoque de la comunicación interna. Lo hemos definido como en tres grandes líneas. Uno, una divulgación de información
que genere conocimiento, sí, pero que siempre esté conectando a los colaboradores con ese propósito superior que les mencionaba y tratar siempre que se dé una comunicación de doble vía. El segundo es generar, construir y fortalecer las relaciones en el largo plazo, generar ese orgullo, no solamente por la institución, sino el orgullo de por qué hago las funciones mías, a qué le están pegando, me siento orgulloso de lo que yo hago para colaborar al cumplimiento de ese objetivo estratégico que la organización tiene. Y tercero es facilitar el cambio. Todos los temas de gestión del cambio requieren de un acompañamiento estratégico de las comunicaciones internas. Tenemos una plataforma de comunicaciones internas que, he de decir, ya estaba muy fortalecida para el momento en el que entramos en el confinamiento. Aquí en Colombia, el confinamiento inició a partir del 20 de marzo. Para el momento nosotros ya teníamos esta plataforma, como les digo, bastante consolidada. Tenemos entre ellos, y para nosotros era fundamental, un espacio que se llama Encuentros con la Dirección, era un cara a cara, debo decir, en un 90% presencial de la presidenta ejecutiva con la mayoría de colaboradores de la organización, un espacio que se daba entre 3 y 5 veces al año y donde se daba una conversación y una explicación, se bajaban informaciones importantes de la estrategia. Tenemos una intranet corporativa muy posicionada en donde todos los beneficios, servicios, noticias, la información relevante de los colaboradores se encontraba allí. Nosotros tenemos más o menos un promedio de 1.200 visitas de los colaboradores a esta intranet diario. Por tanto, ya teníamos ahí un medio y un canal ganado para el momento del confinamiento. Tenemos un espacio maravilloso que lo hemos denominado para comunicar, que es un news virtual que le enviamos a los líderes y jefes de los equipos de trabajo para que la estrategia y los mensajes que la alta dirección quiere que lleguen a los equipos, ellos los traten en sus grupos primarios, en sus equipos de trabajo. Acabábamos de iniciar realmente con la estrategia del WhatsApp corporativo. Era un inicio, todavía estábamos, digamos, en un plan piloto cuando nos cogen en el confinamiento. Hoy se ha vuelto uno de los canales más importantes de comunicación en este trabajo remoto y virtual. Hemos tenido un crecimiento del 202% en este canal y más adelante vamos a mirar qué estrategias logramos empezar a desarrollar a través de este nuevo canal. Tenemos un boletín y una información que llega permanentemente a los familiares de los colaboradores para que entiendan qué está haciendo esta organización con su familiar y qué está haciendo esta organización y qué beneficios tiene para ellos. Campañas constantes igualmente para el trabajo de la cultura organizacional y el clima en la organización y unos boletines con mensajes muy estratégicos y pertinentes en los momentos que la organización lo va necesitando. Entonces, como ven, ya teníamos, digamos, una estructura comunicacional posicionada a partir de la cual pudimos comenzar a gestionar una estrategia en este tema del confinamiento. Muy bien, la comunicación frente a la crisis, ¿cuál fue ese despliegue táctico que tomamos y decidimos? Lo primero es que partimos de una premisa, nos recordarán por lo que hicimos en momentos de dificultad y es necesario que los colaboradores de la organización entiendan que estamos ahí para apoyarlos. Bajo esta premisa, decidimos hacer un análisis y partimos de cuáles eran esos capitales que la organización ya tenía. Nosotros partimos de una infraestructura tecnológica que ya traía la Cámara de Comercio, se habían hecho unas inversiones importantes para virtualizar los servicios y modificar los procesos. Si bien todavía los empresarios preferían acceder a los servicios de la organización de manera presencial, nosotros ya teníamos algunos de esos servicios virtualizados. Lo segundo es que veníamos en un proceso de renovación tecnológica. Esta es una organización que no solamente está adscrita a la ciudad de Medellín, sino que tenemos otros 68 municipios que nos corresponden atender. La extensión en el departamento de Antioquia es muy grande, tenemos muchas más sedes, por tanto, ya veníamos generando que los profesionales de la organización pudieran moverse con una tecnología adecuada, tener portátiles, y todo el hardware necesario para cumplir con su trabajo, un sistema de comunicaciones unificadas y unas herramientas de Office 365 para que los colaboradores comenzaran a tener claridades de cómo utilizar mejor las herramientas para el cumplimiento de su labor. Allí estábamos haciendo un proceso de transformación de la cultura, veníamos trabajando de la mano con gestión humana en capacitaciones y sensibilizaciones en temas de transformación digital.
Digamos que todavía no logramos llevar a todos los colaboradores a la utilización recurrente de estas herramientas, pero ya estábamos en ese camino. Y por último, veníamos en una implementación de unos pilotos de trabajo flexible y de teletrabajo. Veníamos monitoreando con algunos vicepresidencias cómo les estaba yendo en este trabajo, en el teletrabajo con sus colaboradores. Por tanto, ya teníamos unos aprendizajes en el momento del confinamiento. Adicionalmente tuvimos en cuenta el tema emocional, qué le estaba pasando a nuestros colaboradores, si estaba en un momento de negación, de rabia, de miedo, esos miedos que podían tener pues por posibilidades de que se quedaran sin trabajo o porque un familiar se quedara sin trabajo. Todos esos temores que generó el confinamiento para nosotros fueron muy importantes al momento de definir esta estrategia. Y el tema del home office, ¿qué significaba el home office? Porque no era una condición normal de teletrabajo como venía siendo programada, no, las personas llegaban a su espacio, como nos lo decía la panelista anterior, y se encontraban con que estaban con sus hijos, las mascotas, con la rutina diaria de sus casas. Por tanto necesitábamos entender las condiciones necesarias para que se pudiera generar un trabajo con calidad para nuestro colaborador, pero con eficiencias para la organización. Y la transformación digital acelerada. Para ninguno de nosotros es un secreto que quien terminó acelerando el acercamiento hacia lo digital y la transformación digital en las empresas terminó siendo en parte la COVID 2019, ¿cierto? Porque de alguna manera todos nos vimos en la necesidad de acercarnos a estas herramientas para lograr un desempeño laboral, entender qué estaba pasando, cómo estaban acercándose los colaboradores a lo digital, qué tanto estaban expuestos al tema de Internet. Para nosotros fue fundamental. Muy bien, con todas estas condiciones definimos una estrategia basada en 4 pilares: la confianza, la empatía, la transparencia e indiscutiblemente los aprendizajes que nos fuera dejando todo este proceso. En el tema de la confianza, entonces, decidimos y teníamos un propósito fundamental, que era conectar a los colaboradores con el propósito superior y con los comportamientos de la cultura deseable que necesitábamos en este momento. Los retos eran muy grandes para la organización, así que construimos un mensaje sombrilla que denominamos Juntos nos recuperamos, para conectar las acciones que estábamos realizando como organización con ese propósito superior de ayudar a que las empresas crezcan y que todos entendiéramos que la razón de ser, el gran reto nuestro era tratar de apoyar a nuestros empresarios en ese momento. Era nuestra razón y propósito fundamental. Y para esto fue fundamental la alta dirección. La presidenta ejecutiva de la organización estuvo todo el tiempo presente, ella encabezaba los mensajes para los colaboradores, siempre estaba allí diciéndoles qué estaba sucediendo en la organización y por qué lo estábamos haciendo. Ella verbalizaba de alguna manera ese propósito superior y este mensaje sombrilla de juntos nos recuperamos, que de alguna manera lo que traía también era un mensaje esperanzador, positivo, para que todos entendiéramos hacia dónde íbamos. Lo segundo era la empatía, cómo nos poníamos en los zapatos de nuestros colaboradores, mantener nuestra conexión para estar cerca de los colaboradores, y para ello definimos 2 grandes palancas: la comprensión y sensatez, es decir, acompañar emocionalmente a los colaboradores, y el tema del liderazgo inspirador, una organización que se preocupa por su gente. Entonces allí fue fundamental hacerle un llamado a nuestros líderes y que entendieran que de ellos también dependía mucho la administración remota de estos equipos de trabajo. Había que estar al lado, había que tener una actitud de escucha, teníamos que tener una retroalimentación constante para nosotros poder de alguna manera generar las comunicaciones y los mensajes corporativos necesarios para ello. Todo lo que hicimos en comunicaciones se volcó a un contenido motivacional, poniéndonos en el lugar de esos colaboradores y del sentimiento de impotencia, miedo y encierro en el que estaban ellos viviendo. Era fundamental estar presente con estos colaboradores. Igualmente, con este concepto de empatía y entendiendo que para esta organización el cara a cara era tan fundamental, generamos una estrategia nueva de ese encuentros con la dirección, de ese canal que teníamos antes presencial, y decidimos tener unos encuentros con la dirección, unos cara a cara, encabeza la presidenta ejecutiva con todos sus colaboradores. Nosotros somos una organización de unos 400 colaboradores en la organización. La presidenta ejecutiva se comprometió con ello, hicimos reuniones de ella entre
con cada uno de los, en grupos de 15 a 20 colaboradores, pasó por toda la organización en estas conversaciones que ella tenía, que eran colaboradores de distintas áreas, de distintos cargos, no importaba, los escogíamos aleatoriamente. Era una conversación franca y sincera para saber cómo estaban, qué les estaba pasando en el confinamiento, cómo se sentían, qué recetas estaban haciendo, si sabían cocinar, cómo les estaba yendo trabajando en casa. Ella comenzaba contando sus anécdotas y esto permitió tener un nivel de cercanía con los colaboradores importantes, que ellos se abrieran e inclusive empezaran a preguntar y a resolver inquietudes profundas que tenían de sus temores con la presidenta ejecutiva. Yo diría que esta ha sido una de las acciones más exitosas que hemos emprendido en este momento, en el momento de la crisis, y que permitió generar unos estándares de confianza importantes en la organización. Igualmente, entonces, todos los mensajes que íbamos entregando también le estaban diciendo a los colaboradores: para nosotros ustedes son primeros, a las 12 del día les mandábamos un mensaje y lo seguimos haciendo por el WhatsApp que acabábamos de implementar: es hora de almorzar, haz una pausa, a las 5 de la tarde les decíamos: hemos terminado la jornada laboral, dedícate a tus hijos, trata de terminar tus objetivos del día, un diario de bienestar, recomendaciones todos los días para que trataran de mantener su tema emocional muy en alto, y obviamente las recomendaciones de bioseguridad pertinentes. Lo importante era la forma como nosotros queríamos evidenciarles y ser muy coherentes, que para nosotros era importante tenerlos a ellos ahí, trabajando sí, pero también su calidad de vida. Y un concepto que manejamos y es que entre todos nos cuidamos, por tanto, aprovechando esas nuevas herramientas que veníamos incorporando en la organización, en un sitio de SharePoint creado para los colaboradores y sus familias, empezamos a llenarlo de contenidos que les permitían a ellos tener una lúdica distinta. Tips para cocinar, los colaboradores recomendaban libros, películas, las comentaban. Se volvió un espacio interesante, lúdico, que les daba una opción distinta a los colaboradores y que de alguna manera les estaba evidenciando el interés y compromiso de la organización por su bienestar. Muy bien, el tercer frente para nosotros sí fue la transparencia. Esta transparencia en esencia era comunicación oportuna. Nosotros realmente tomamos una decisión desde la alta dirección y compartimos abiertamente la situación del negocio, las alternativas para las modalidades de trabajo y las perspectivas, qué nos estaba pasando en términos financieros, cuáles eran los retos en los que estábamos en ese momento. Todo el mundo tuvo acceso a la misma información. Esto permitió que entendieran por qué tomábamos ciertas decisiones, por qué hacíamos ciertos cambios. En un momento dado, un personal que tradicionalmente está en unas taquillas en la sede principal de esta organización, pasó de un área que era el área de la vicepresidencia de operaciones a trabajar con mi área en el área de servicio al cliente, solo y exclusivamente porque allí lo necesitábamos, porque lo necesitábamos detrás de un teléfono, haciendo un acompañamiento a los empresarios. Por tanto, era importantísimo ser muy abiertos con los retos a los que nos estábamos enfrentando en ese momento en la organización. Los mensajes de nuestros colaboradores lo dicen todo. Ellos fueron enviándonos día a día, nos contaban cómo les parecía la comunicación, cómo les parecían las acciones que la organización estaban tomando con ellos, y de alguna manera eso nos empezó a dar el feedback necesario para ir o reiterando alguna de las actividades que estábamos emprendiendo o mirando oportunidades de mejora. Fue fundamental ese feedback constante que los colaboradores nos fueron dando. Y finalmente, unos nuevos aprendizajes que tuvimos en este proceso. Digamos, nosotros éramos conscientes de la capacidad de adaptación y agilidad que necesitábamos tener, y el cambio de foco que de alguna manera estábamos en ese momento enfrentando, pues porque las condiciones fueron distintas para la organización, una organización que tenía un servicio tan presencial y además que tenía un servicio delegado por el Estado que no podía interrumpirse, requirió que esta organización actuara y reaccionara de manera muy rápida para transformar muchos de esos, para potenciar esos servicios que ya teníamos en la virtualidad, para que todos los equipos entraran en el back office a atender a esa cantidad de empresarios que seguían teniendo la necesidad de acudir a una cámara de comercio para su día a día empresarial, y requirió que todos en la organización entendiéramos que teníamos que cumplir un nuevo rol. E implementamos una estrategia para atender a nuestros empresarios que fue de personalización.
Esta estrategia de personalización implicaba para nosotros acompañar a los empresarios y darles un servicio integral y personalizado desde la virtualidad o atención telefónica remota. Por tanto, volcamos a los colaboradores de la organización, nos partimos la participación de 96 colaboradores de diferentes áreas que nunca habían realizado una labor de telemercadeo, de atención al cliente, de escucha activa, a que se volcaran a esta atención de nuestros empresarios. Logramos atender alrededor de 15.000 contactos efectivos, llamando a nuestros empresarios solo para decirles, aquí estamos, qué necesitan, cómo lo podemos apoyar, qué necesita usted en este momento de la Cámara de Comercio. El 86% de los empresarios valoraron mucho este acercamiento a la organización. El reto más grande de gestión del cambio fue que estos colaboradores rápidamente tuvieron que desarrollar unas habilidades que no tenían, tuvimos que capacitarlos, pero en cuestión de días, en lo que significaba atender a un empresario y, como les dije, desarrollar esa habilidad de escucha. Teníamos empresarios que hacían catarsis por 20 minutos, 25 minutos, pues se les escuchaba. Ese fue pues como el gran reto en el que estábamos, porque necesitábamos que los empresarios sintieran nuestro apoyo y que pudiéramos realmente brindarles un servicio. Al final todo esto nos ha servido para consolidar un equipo de trabajo interdisciplinario y colaborativo y que todos entendamos que nos tenemos que movilizar en función de los retos de la organización. Finalmente tuvimos pues unos grandes aprendizajes, nos dejaron unas grandes lecciones, nos siguen dejando unas grandes lecciones, todo este tema de la COVID-19, que lo traté de resumir como en estos 4 momentos. Primero, el tema de que la transformación digital es muy importante, sí, pero sin perder el sentido de lo humano. Les decía de esa experiencia maravillosa que tuvimos con la presidenta ejecutiva de ese cara a cara. Hoy todavía los empresarios, los colaboradores lo agradecen. Creo que su motivación y su entendimiento de los retos de la organización en parte se deben a que logramos generar estos espacios de confianza con nuestros colaboradores, entendieron que todos hacemos parte de una sola organización, fue fundamental. El liderazgo ágil y sostenible e inspirador para gestionar equipos remotos. Pusimos a prueba todo aquello que veníamos trabajando por muchos años de generar un buen liderazgo en quienes tienen a su cargo estos equipos. Era importante que así fuera por la distancia, los líderes estuvieran allí presentes, generando esa escucha activa de lo que le estaba pasando a los equipos de trabajo. Fundamental la comunicación oportuna, transparente y empática para hacer frente a la crisis. Para nosotros era indispensable que toda la organización entendiera cuáles eran los retos en los que estábamos, qué nos estaba pasando, inclusive los escenarios en los que nos estábamos moviendo desde la perspectiva financiera. E igualmente pusimos a prueba todo aquello de lo que siempre hablamos de una cultura organizacional fuerte. Teníamos una cultura organizacional muy consolidada, esta es una organización centenaria indiscutiblemente, pero pudimos poner a prueba ese gran capital para gestionar el cambio. De alguna manera, esto es una organización que está muy regulada por la ley, tenemos un servicio delegado por el Estado y nuestro actuar allí, digamos, se basa en el Código de Comercio del Estado colombiano. Por tanto, la cultura organizacional tiene que ser capaz de alguna manera de responder a estos nuevos retos que nos enfrentábamos en la crisis. En esencia, estos fueron nuestros 4 grandes aprendizajes como organización. Lo siguen siendo, yo creo que todavía no superamos este momento de confinamiento, seguimos hoy trabajando desde la virtualidad, desde un espacio remoto, pero estamos cada vez mucho más preparados como organización, como cultura, cámara, para atender estos retos. Y la comunicación interna ha sido fundamental para que cada uno de los colaboradores desde la virtualidad entiendan día a día las decisiones estratégicas que tiene que tomar la organización, sobre todo porque en estos escenarios de incertidumbre las decisiones pueden cambiar de un momento a otro y por tanto la capacidad que tengamos de estar entregando una comunicación oportuna,
pero también a la vez empática, pedagógica a los colaboradores, se vuelve esencial. En esencia, un poco esto es como el caso de lo que hemos vivido en la Cámara de Comercio de Medellín. Tenemos un video que lo que voy a hacer es entregárselo a los organizadores para que ustedes lo puedan de alguna manera consultar en el sitio web, en el que se habla un poco de cuál fue ese tono de la comunicación que quisimos tener y no sé si tengamos algún espacio para preguntas, quieren que haya